Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos nuevamente en vivo, compartiéndote palabra de Dios, queriendo alcanzarte en este tiempo. Con mucha bendición Dios ha entregado en su palabra las escrituras, las sagradas y santas escrituras, para que nos alimentemos de ellas, ¿no? Y que sean ellas las que hagan el resto. Nosotros simplemente nos ponemos en manos de Él y le pedimos que sea Él el que haga lo correcto. Gloria a Dios. Así que tremendo lo que Dios quiere hacer en este tiempo, ¿no? Control y letra K. Control y K. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Aquí estamos. Y bueno, hemos recibido un mensajito de Daniel Aguirre, nuestro amigo que siempre nos está ayudando. Gracias, Dani. Gloria a Dios. Así que bueno, ahora sí. Ahora arrancamos nuevamente, ¿no? Con palabra, ¿no? Con algo consistente. Con algo que Dios quiere bendecir nuestras vidas y también a gente que está del otro lado. A ver si arrancamos. Gloria a ti, Señor. Arrancamos aquí. Miren qué tremendo, ¿no? Quería contarles que esta noche hemos experimentado un montón de situaciones. He dejado las computadoras andando perfecto y cuando fui a comer, cuando vine, se enojaron. Ahí está, ahora sí. Así que aquí estamos nuevamente. Gloria a Dios, gracias Señor, porque a falta de elementos, Dios nos ha dado astucia y picardía para poder estar aquí, ¿no? Bendiciendo tu vida, alcanzándote con palabras. Gloria a Dios. En el día de ayer estuvimos hablando sobre ser recto delante de Dios en todos sus caminos, ¿no? En algunos, en todos los caminos, tenemos que ser rectos, gloria a Dios. Miren qué tremendo lo que fue el reinado de Joás, un pequeño de 7 años, que estaba direccionado por el sacerdote Joasías. Qué tremendo, ¿no? Y verdaderamente fue algo tremendo lo que Dios hizo a través de la vida de Joás, ¿no? Porque él siempre, el tiempo que estuvo bajo, gloria a Dios, la guía del sacerdote, hizo lo correcto. Siempre trató de hacer lo agradable delante de Dios, ¿no? Tremendo en ese tiempo. Y dice acá, en el 12, Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 2, y Joás hizo lo recto delante de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada, gloria a Dios. Gracias a Dios por la vida de Joiada, ¿no? Que hizo hacer al rey lo correcto y él lo direccionó siendo de 7 años, ¿no? Fue algo tremendo, ¿no? No era tan sencillo poder gobernar a un pueblo que era tan tremendo que siempre su propia naturaleza le hacía hacer lo malo y tenía inclinación a hacer lo malo, ¿no? Y dice acá el 4, y Joás dijo al sacerdote:
todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Israel, ese dinero del rescate, llevarlo a la casa de Jehová. Él no solo que hizo lo correcto, sino que utilizó todos los recursos de la manera correcta, ¿no? Él siempre hizo que las cosas se hicieran al agrado de Jehová, ¿no? Vamos con el capítulo 13, versículo 14, porque vamos a hablar sobre el final de Eliseo, ¿no? Eliseo, el hombre de Dios, dice profeta Eliseo y la muerte de Eliseo. Eliseo entregó unas directivas a Joás. Pero antes de entrar de firme a la palabra, vamos a compartir el inicio del programa. Ahí está. Ya esta hora y este importante momento en la programación de tu Radio Vida. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recórdalo, todos los días, 23 horas, por tu Radio Amiga 101.3, FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gloria a Dios, Carlos, gracias por colaborar siempre con Radio Génesis, y que Dios bendiga tu vida. Miren qué tremendo, ¿no? Vamos a ir de lleno a la palabra porque hay misterios en la palabra que hoy quieren ser revelados y también hay instrucciones. Hola Claudia, mi amada y hermosa esposa, ahí se nos ha conectado, nos hace de secretaria, ahí tirando unos corazoncitos. Miren como dice en el libro de Segunda Reyes, capítulo 13, versículo 14, y lo leemos y dice así: y estaba Eliseo enfermo en la enfermedad de la que murió. Y dice, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Miren cómo le reconocía como el carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice el 15, y le dijo a Eliseo: toma un arco y una saeta. Toma él entonces el arco y unas saetas, y en el 16 dice, y luego le dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco, y entonces puso Eliseo su mano sobre la mano del rey. Le dio una impartición, impartió algo el profeta sobre el rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová. Saeta de salvación de Jehová. Miren qué tremendo. Y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Miren la instrucción que el profeta Eliseo le estaba soltando al rey, que los iba a vencer hasta consumirlos. Y el 18 dice, y volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él golpeó la tierra 3 veces y se detuvo. Miren qué tremendo, ¿no? Miren la importancia de estar conectados en el espíritu. Acá Joás se conectó, pero había alguna interferencia, ¿no? Algo que no alcanzó a entender. Y dice el 19, y entonces el varón de Dios, enojado contra él, se enojó Eliseo, enojado contra él le dijo: al dar 5 o 6 golpes,
hubieras derrotado a Siria hasta que no quedara ninguno, pero solo 3 veces y derrotarás a Siria. O sea, que él proféticamente había golpeado solamente 3 veces la tierra. Y Eliseo le dijo, si hubieras golpeado aún más, los hubieras exterminado de la faz de la tierra. Y dice, y murió Eliseo, y lo sepultaron, entrado el año. Vinieron bandas armadas de Moabita a la tierra, y aconteció que al sepultar a un hombre, y súbitamente, a ver, gloria a Dios, súbitamente, gloria a Dios, a ver qué nos ha pasado aquí, gloria a Dios, dice que estaban enterrando a Eliseo, murió Eliseo y lo sepultaron, entrado el año, y vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. ¡Wow! Miren qué tremendo. Y dice, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¡Wow! Miren qué tremendo lo que significaba, ¿no? Eliseo, su cuerpo, la presencia que estaba en él, ¿no? Dicen que estaban enterrando a un hombre, y dice que cuando vieron que venía una banda armada, dice que tiraron el muerto y dispararon. Y dice que ese muerto, al tocar, cayó sobre los huesos de Eliseo. Miren el poder, lo que significaba la unción que todavía estaba en Eliseo. Porque, a ver, todos sabemos que cuando Elías, antes de partir, Eliseo pidió la doble unción. Y yo creo realmente que aquí ocurrió algo distinto. Vemos que Elías soltó lo que él portaba por 2 a Eliseo. Pero Eliseo, lamentablemente, él no dejó la unción que él portaba, más fue enterrada con él. La que tenía Elías fue alcanzada por Eliseo y en partida doble. Pero la que portaba Eliseo fue a parar sobre la tierra. Y era tan grande la manifestación de la unción de Dios, que dice que cuando ese cuerpo tocó los huesos de Eliseo, la tierra entró en contacto, ¿no? Estaría tapado, pero a pesar de que había tierra, antes no había cajón, no, se lo envolvían y ahí. Y dice que cuando cayó y tocó la tierra, dice que ese muerto revivió y salió, se levantó sobre sus pies. Y dice el 22, Hazael pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás, ¿no? Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos, y los miró a causa de su pacto con Abraham, con Jacob, y con Abraham, Isaac y Jacob. Dice que debido a ese pacto, Dios tuvo misericordia, ¿no? No era porque ellos eran merecedores, sino por la misericordia y el pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de la presencia, aún hasta el día de hoy. No quiso hacerlo. Los hirió, pero no lo pudieron exterminar. Y dice,
Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, en su nombre, su hijo, ¿no? Este Ben-Hadad era igual que el padre de Hazael. El padre de Hazael se llamaba Ben-Hadad. Gabriel Fernández, evangelista, Dios bendiga su vida. Pero miren qué tremendo, ¿no? Debido al pacto que Dios había establecido con Abraham, con Isaac, con Jacob, Dios tuvo misericordia, no quiso destruirlos hasta el día de hoy. Los hirió, pero no fueron barridos de la faz de la tierra. Gloria a Dios. Gracias, porque acá una vez más podemos entender y oír que el Dios al cual servimos es un Dios de pacto. El pacto que Él hizo con Abraham lo extendió con Isaac y lo alcanzó a Jacob. Nos alcanza hasta el día de hoy. Gracias, Señor. Y hoy, en este tiempo, en esta noche, en este día, Dios quiere renovar el pacto contigo, ¿no? Para que ese pacto sempiterno que Dios hizo con Abraham, con Jacob, con Isaac y con Jacob, hoy puedas recibir la manifestación del Espíritu de Dios y que se extienda a través de tu vida. Dios es un Dios de pacto, y cuando Él pacta, Él no rompe los pactos. Muchas veces le hemos fallado, hemos incumplido el pacto, ¿no? Y Él permanece fiel. Nosotros somos infiel, pero Él permanece fiel. Él siempre está para bendecirnos. Y algunas veces, creo, a nivel personal, muchas veces queremos que Dios cumpla el pacto que hicimos con Él sin darnos cuenta que nosotros hemos faltado al pacto, ¿no? Y en su gran misericordia, su misericordia nos alcanza. Pero también hay momentos que cuando fallamos reiteradamente, Dios hace un pacto y restablecemos el pacto y volvemos a pecar y a engañar y a caer. Tengo una mala noticia, ¿no? Y podemos dar gracias al amor infinito de Dios, que Él siempre nos alcanza. Pero cuando una de las partes rompe, a mi entender, y quizás al de muchos, ¿no? Cuando una de las partes rompe el pacto, un pacto entre uno y otra persona son 50 y 50. Y cuando fallamos en varias y en reiteradas oportunidades el pacto que hemos hecho con Dios, y le decimos, Señor, quiero hacer un nuevo pacto, y Dios nos dice, bueno, otro más, gloria a Dios, ¿no? Y Él nos da nuevas oportunidades y nuevas misericordias cada día, Él nos da, y volvemos a fallar. Entonces quiero que vayas pensando que humanamente, cuando una de las partes está incumpliendo el pacto, el otro no está obligado a cumplirlo, ¿no? Entonces, siempre le pedimos a Dios que Él nos bendiga por el pacto que Él hizo con nosotros, o nosotros hicimos con Él, el cual le fallamos. Y Él permanece fiel. Él permanece fiel. Nosotros le fallamos, erramos el camino, empezamos a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Él permanece fiel, ¿no? Pero recuerda que quizás en algún momento Dios diga, bueno, basta, hasta acá. En muchos pactos anteriores tú me fallaste, tú hiciste lo malo, tú me ofendiste, y que Dios nos suelte en las manos del enemigo para recibir un poco de nuestra propia medicina, ¿no? Porque Dios no está obligado a siempre cumplir el pacto, porque nosotros le hemos fallado. Pero como Él no puede negarse a sí mismo,
cuando le recibimos, pasamos a ser uno con Dios. Y Él permanece fiel. Miren qué característica maravillosa y qué tremenda la fidelidad de Dios, ¿no? Y dice, y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra, de mano de Joacás, su padre, y 3 veces la derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. A ver, ¿cuántas veces derrotó a esas ciudades? 3 veces. ¿Cuántas veces Joás había golpeado la tierra? 3 veces, ¿no? O sea, que había recuperado, había vencido a los sirios, pero no los había alcanzado a exterminar, porque lo cual produjo en enojo en Eliseo, que le dijo, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, seguramente no habría quedado ninguno en pie. Pero él solo golpeó 3 veces, y 3 veces venció a los sirios y recuperó las tierras para el pueblo de Israel, ¿no? En el 14 dice, y en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, ¿no? Y dice, y cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y dice el 3, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, miren qué tremendo, aunque no como David, su padre, dijo conforme a todas las cosas que había hecho Joás, su padre. O sea, Amasías, hijo de Joás, hizo lo recto, Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David, su padre. O sea, que todos estaban bajo el techo de David. David era el que había tocado el corazón de Dios. Era la imagen que representaba el corazón de Jehová. Y dice que hizo lo bueno, pero no de la manera que lo había hecho su padre David. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice, e hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás, su padre. También hizo lo correcto, dice. Y el 4, y con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. O sea, siempre trataba de hacer conforme a la voluntad de Dios, pero nunca habían tomado la decisión de derribar esos altares para que fuera alguno y prendiera, sacrificara o quemara incienso en los lugares altos, ¿no? Y dice el 5, y cuando hubo afirmado en su mano el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Mire qué tremendo, ¿no? Y dice, pero no mató a los hijos de lo que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y cuando Jehová mandó diciendo, no matarás a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino cada uno morirá por su propio pecado. Miren cómo recordó lo que le había establecido Dios, ¿no? Dice que cuando afirmó en su mano el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Gloria a Dios. ¿Recuerdan, no?
a los siervos que habían matado a Ocasías. Dice, solamente mató a los que mataron al padre, no mató a los hijos. Y dice, y el 7, y dice, no matarás a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Y el 7 dice, y este mató a sí mismo a 10.000 edomitas en el valle de la sal y tomó a Sela en batalla y la llamó Jactel hasta hoy. Entonces Amasías envió un mensajero a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano, envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Miren qué pregunta le hacía, ¿no? Hacía una referencia así. El cardo que está en el Líbano, envió a decir el cedro que está en el Líbano. Así lo veía. Amasías era el cardo, más Joás era el cedro del Líbano, ¿no? Está en el Líbano. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano. Miren la diferencia del cardo al cedro. Yo creo que había un mensaje que el rey le estaba diciendo. Y dice el 10, ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa para que te metas en mal, para que caigas tú y Judá contigo. O sea, le dijo, quédate allá, no te vengas para acá, para que el mal no venga sobre ti. Te has envanecido. Dice, ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Miren qué triste, ¿no? Lo que había sucedido. El corazón de Amasías se había envanecido porque había hecho algo lo cual le daba crédito. Y dice el 11, pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semé, que es en Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocasías, en Bet-Semés, y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén, desde las puertas de Efraín hasta las puertas de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro de la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y los hijos tomó de rehenes y se volvió a Samaria. Miren, recuerden que Joás le dijo, quédate allí, no sea cosa que te venga mal alguno. Y no quiso oír lo que el rey Joás le decía. Y muchas veces hay momentos en la vida del cristiano, ¿no?, que viene la instrucción divina y te dice, quédate ahí, no te muevas, no sea cosa que recaiga mal sobre ti, ¿no? Y vemos que así fue. Debido a la desobediencia, perdieron territorio, el oro, la plata, todos los utensilios, ¿no? Y dice el 15, y los demás hechos que ejecutó Joás,
y sus hazañas, que como peleó contra Amasías, rey de Judá, no están escritos en el libro de las crónicas. Dice, y durmió Joás con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam, su hijo. Miren cómo iban sucediendo, ¿no? Pero la mano de Dios siempre respaldaba a aquellos que caminaban en Dios. Muchas veces queremos que Dios camine junto a nosotros, pero nos hemos apartado. Se nos ha dado la instrucción que no nos movamos y hemos insistido, hemos prevalecido en querer hacer lo malo, en ofender, en desobedecer lo que Dios quiere para con nuestras vidas, ¿no? Es un tiempo nuevo, un tiempo donde la instrucción es fundamental. La instrucción hace un antes y un después, ¿no? En tu vida. Miren lo que sigue diciendo. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Miren qué tremendo. O sea que después de lo que le había sucedido, Dios le regaló 15 años. Y seguramente también le sucedió su hijo. Pero una característica que tenían estos reyes, empezaban bien, pero al poco andar olvidaban el propósito por el cual Dios los había establecido, ¿no? Entonces, pensemos, tengamos mucho cuidado de que empecemos bien y terminemos mal, debido a que nuestro corazón se contamina delante de la presencia de Dios y Dios pueda enviar juicio para que recaiga sobre nuestras vidas. Es un tiempo de búsqueda, un tiempo de conocimiento, un tiempo donde debemos darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas y obedecer lo que Él nos ha establecido. Miren qué tremendo, ¿no? Lo que yo me quedé mientras estaba pensando, qué cosa extraña lo que sucedió con Eliseo, ¿no? Porque no hubo quien portara la unción de Eliseo. La que de Elías en partida doble lo alcanzó Eliseo. Pero debe haber habido una característica en Eliseo que no preparó a alguien para soltar, ¿no? Seguramente Dios habría establecido que esa iba a quedar ahí, ¿no? Porque si hubiera venido otro y hubiera dicho, yo quiero el doble de la unción de Eliseo, hubiera sido aún más y hubiera sido como formar alguien que no podría resistir, porque tener la doble unción de Elías, por momentos a Eliseo se le deben haber complicado más de un momento, ¿no? Imagínense tener la doble de quedó allí, sepultada en tierra, ¿no? Dios tenía un propósito distinto que como lo tuvo con Elías. Así que Dios bendiga tu vida, un tiempo de bendición, un tiempo donde Dios nos está llamando a oír muy atentamente. Hay mensajes en la palabra, en la lectura, que Dios quiere soltar. Estemos atentos para que podamos oír atentamente la voz de Dios en estos días. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que seas tú el que tome control de cada persona que pueda estar escuchando estos videos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el que toque y traiga convencimiento en cada una de las áreas. Te damos gracias por esta oportunidad y te pedimos que tú bendigas a cada oyente. Y te damos gracias, Señor, por lo que
aún vas a hacer en este tiempo. Amén y amén. Gente linda, Dios me los bendiga. Tengo que ir a llevar a mi niña al encuentro de jóvenes que van a seguir haciendo vigilia y mañana hacen el cierre en la iglesia Vida para Todos. Dios los bendiga. Nos vemos mañana a partir de 21 horas